que nada, pero es un gozo nuevamente tener a Dante que ya va a estar aquí más con nosotros. Amén. Así que ya le estamos agarrando la palabra, así que estamos bendecidos por ese don que Dios le ha dado y que lo ha puesto para la honra y gloria suya. Amén. Los invito, antes de iniciar nuestro estudio de esta mañana, a que nos pongamos de rodillas para iniciar con una oración. Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta hora pedimos que tu Espíritu Santo sea derramado en nuestro medio, para que podamos ser guiados a tu entendimiento, Señor. Que tú nos muestres tu amor, tu propósito para cada uno de nuestras vidas, Señor. Y que, Señor, que cada uno de nosotros podamos abrazar el mensaje que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Quita de nuestro lado todo orgullo, toda suficiencia propia, y que podamos doblegarnos ante tu grande amor y misericordia. Gracias, Señor, por todo, por aquellos que están conectados a través del internet y por aquellos que están aquí presentes, Señor. Gracias, alabado sea tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Estamos viviendo en una época media extraña. En una época en la cual acontecimientos suceden que nos hemos preguntado hasta dónde irá la situación en la cual estamos viviendo. Hay mucho estrés, mucha ansiedad, una inseguridad, la economía, la situación de la economía, a veces la gente está preocupada. No sabemos en ocasiones qué hacer, a dónde ir, incluso en quién confiar. Pero déjenme decirles que hay un gran Dios, un maravilloso Dios, en el cual Él lleva el timón en sus manos. Amén. Y el pueblo de Dios, aunque ha sufrido por la pérdida de seres queridos, hermanos, hermanas, que están viviendo en enfermedad, el Señor tiene una gran promesa, el cual nos dice que Él es el médico de médicos. Y que todo aquel que fue al descanso un día no muy lejano, serán resucitados nuevamente para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Nosotros que estamos viviendo en este mundo, hay una cita que quisiera darles a cada uno de ustedes o compartir con ustedes. Y dice: solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Sin lugar a dudas, vivimos en el tiempo del fin. El gran conflicto ya está aquí. No podemos decir más, ya viene. Ya está aquí. Y el pueblo de Dios debería de afianzar su vida, su espíritu, en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Solamente su palabra es la que nos puede sostener en este tiempo de conflicto, en este tiempo del fin. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Porque la palabra de Dios, Él dice y se hace. Y la palabra de Dios se nos ha dado para que podamos confiar en ella plenamente. Así como el pueblo de Dios tiene
la palabra de Dios, el enemigo está tratando de hacer lo más posible para distraernos de las cosas más importantes. ¿Ustedes recuerdan a Nehemías? Nehemías, en el capítulo 6 de Nehemías, se nos dice la historia de que él empezó a construir las murallas de la ciudad. Y había dos personas que tenían como propósito distraerle y hacerle mal. ¿Ustedes se acuerdan los nombres de ellos? Sanballat y Tobías. Tobías eran dos hombres usados por el diablo que querían distraer a Nehemías del propósito que Dios tenía para con él. Y hoy día no estamos exentos de lo que el diablo está haciendo, el cual nos pone delante de nosotros distracciones y usa incluso a personas para distraernos de las cosas importantes para nuestra vida. El enemigo, el diablo, sabe que le queda ¿qué? Poco tiempo. Y anda como león rugiente buscando ¿a qué? A quien devorar. Y lo que el Señor desea es que nosotros confiemos en su palabra, que nos afiancemos en su palabra. Y el enemigo, el diablo, nos manda distracciones a raudales para que no dediquemos tiempo a su palabra. En esta pandemia del coronavirus, cuando la gente ha permanecido más en sus hogares como nunca antes, ha habido una pandemia en la cual se han alejado de la palabra de Dios y se han dedicado más ¿a qué? A escuchar y ver los sistemas electrónicos, la televisión, el YouTube, el Facebook. Y el pueblo de Dios y mucha gente que se ha alejado aún más de la palabra. Y cuando digo que en el cual el pueblo de Dios se ha alejado, es porque el pueblo de Dios necesita escudriñar las escrituras, no solamente escucharlas ni leerlas. Necesitamos tener tiempo con Dios aprendiendo de Él. ¿Por qué no sabemos qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué no entendemos a dónde tenemos que ir? ¿Por qué no hacemos lo que Dios quiere que hagamos? Es porque no hemos permitido que Dios nos hable a nuestras vidas. Es porque no le hemos permitido a Dios que Él hable a nuestros corazones a través de su palabra. Nos hemos dedicado más a veces a escuchar sermones en YouTube, que no hay nada de malo, pero también necesitamos dedicar tiempo en escudriñar las escrituras. No solamente es de aceptar el mensaje que masticadito, sino que hay que pedirle a Dios que Él que nos dirija, nos enseñe. Y necesitamos que empezar a escudriñar la palabra de Dios. En mucho tiempo el pueblo de Dios se le conocía como el pueblo de la Biblia. Y tristemente, hoy no se reconoce así. ¿Por qué? Porque se usa muy poco la Biblia. Pero estamos viviendo en tiempos en que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quien puede inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Cómo usted agarra valor en el tiempo de debilidad? ¿Cómo usted confía en Dios cuando tiene que pasar el quirófano y ser operado o operada? ¿Cómo usted confía cuando hay un problema en su hogar con sus hijos, con sus hijas, con sus nietos, con sus nietas, con su esposo, con su esposa? ¿Cómo es la única forma en la cual usted puede saber de que Dios está al timón? Sabiendo que
sus promesas. Sabiendo que Él nos dice todo en su palabra. Sabiendo de que Él tiene en control todas las cosas. Pero si usted no lo sabe, ¿a quién usted acudirá? Por eso el Señor dice, si nosotros descuidamos el estudio de las Sagradas Escrituras, de la oración, nosotros será imposible que nosotros podemos estar en pie en el tiempo del fin. De aquí que invente cuantas estratagema le es posible para tener las mentes distraídas. Hermano, ¿estamos distraídos? Muy distraídos. Demasiado distraídos. Este emperador Sun Tzu declaró esto que es tiene mucha verdad. Dice, toda guerra está basada ¿en qué? En el engaño. La pregunta es, ¿estamos en guerra? ¿Qué dice en Apocalipsis 12:17? Es una guerra en la cual es muy feroz. Es una guerra en la cual nos encontramos usted y yo en medio de ella. Y es más, somos participantes de esa guerra. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El dragón, el diablo, tiene guerra abierta contra ti y contra mí. ¿Qué es lo que dice en Efesios 6:12? ¿Qué es lo que dice en Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hermanos, estamos enfrascados en una guerra que a veces no nos hemos dado cuenta de su magnitud. En una guerra en la cual el dragón desea destruir a todo descendiente y todo hijo e hija de Dios. Esto sería suficiente para que nosotros nos despertásemos a las realidades eternas y a las necesidades que tenemos en cada una de nuestras vidas. Solamente en saber en que estamos en una guerra deberíamos de levantar los ojos y pedir ayuda a nuestro Dios para que seamos libertados de esta gran batalla. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos caerán a un lado? 1000, y en el otro lado ¿qué? 10,000. Hermanos, con Cristo al lado de nosotros, esta batalla no nos afectará en ninguna forma. Y miren lo que estoy diciendo. Porque aun cuando usted vea las consecuencias de esta batalla en su hogar, aun cuando usted vea las consecuencias de esta batalla en su cuerpo físico, el Señor le dará lo necesario para seguir confiando en Él ante todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él ya venció al enemigo. Y lo ha vencido no solamente una vez, lo ha vencido hasta a más de 7 veces. O 7 veces. Él ya lo venció. Y mis queridos hermanos, estamos viviendo en esta guerra y dice, Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia ¿quién? Hacia Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Maldito el hombre que confía en ¿quién? En el hombre. Y hoy día pareciese que el pueblo de Dios confía más en el hombre
que en Dios. ¿Y por qué sucede eso? Porque nos hemos alejado de la palabra de Dios, porque no conocemos a Dios, porque no le entendemos y porque no sabemos su palabra, no confiamos en su palabra. Y sigue diciendo, hace que el pueblo, hablando del diablo, hace que el pueblo considere como sus guías a quienes, a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes. Comemos de segunda mano. Queremos las cosas que masticaditas. No, hermanos, es tiempo de despertarnos y es tiempo de escudriñar las escrituras para que el Señor nos indique qué es lo que Él desea para nuestras vidas. Para que el Señor nos indica a dónde tenemos que ir. Para que el Señor nos indique qué es lo que tenemos que comprar y qué es lo que tenemos que deshacernos. Para que el Señor nos indique por dónde tenemos que caminar. Nosotros tenemos que estudiar las escrituras para saber por sí mismo cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, puede entonces también encaminar las multitudes a su voluntad. ¿Por qué? Porque si ponemos nuestra fe en los guías humanos, ellos nos pueden llevar ¿a qué? A la perdición. Hermanos, no podemos confiar en nadie, sino solamente en ¿quién? En Cristo y en su palabra. No importa quién esté aquí parado o quién venga. No importa cuán capacitado y cuán ilustrado sea la persona. Hermano, si no hablase conforme a la palabra, ¿es por qué? Porque no le ha amanecido. Vive en las tinieblas. Dejemos de confiar en el ser humano y dediquémonos a aprender y entender la voluntad de Dios escudriñando sus escrituras. Nadie que no estudie las palabras de Dios no podrá estar en pie en el tiempo del fin. No podrá ser victorioso en el conflicto en el cual nos encontramos. ¿Por qué? Porque así reclamamos las promesas de Dios y en el momento adecuado le decimos, Señor, tú lo has prometido. Yo lo deseo. Y el Señor lo hará. Dígame, hermano. Yo recuerdo cuando dice que cuando vino el Señor Jesucristo, que nació como bebé, dice que Satanás, dice que cuando Jesús vino, que nació aquí en la tierra, dice que Satanás se enfrentó con todos sus ángeles para desviar la atención de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita en este tiempo dice que se va a encargar de que el mensaje de los 3 ángeles, que la gente no lo crea. Y estamos viviendo tiempos peligrosos. Ahora, muchos líderes siempre se han dejado usar. Hay muchos líderes que se han dejado usar por el enemigo, el diablo, para desviar a multitudes. Pero noten lo que dice aquí, dice, más de una estrella que hemos admirado, por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Y yo creo que todos hemos sido testigos de esta cita. Porque mucha gente que la teníamos como hijos e hijas de Dios, personas consagradas, de repente las vemos de que se han apagado y se han alejado de nuestro Dios. Por eso el Señor dice en Jeremías capítulo 17, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero dice, bendito aquel que confía, que pone su confianza en Dios. A través de la historia del pueblo de Dios, ¿qué es lo que ha sucedido? Líderes han llevado al pueblo de Dios a la perdición. Ustedes recuerdan cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. Había un grupo de líderes que decían, no, miren, ¿por qué nos vinimos para acá? Regresémonos. ¿Y cuánta gente los escucharon?
Muchos. ¿Y muchos de ellos qué? Murieron. Hubo líderes que dijeron, no, es que queremos un Dios. No queremos algo que no podemos ver, queremos a un Dios. Ahora, ellos habían visto en el monte Sinaí, habían visto el poder de Dios en nubes, en relámpagos, en terremotos. Escucharon la voz de Dios y hubo un grupo de líderes que dijeron, no, es que no queremos eso. Queremos un becerro. Era una multitud combinada. Era una multitud combinada. Y hubo unos líderes que ¿qué? Que desviaron a muchos a la perdición. A muchos. No nos dice cuántos adoraron al becerro, pero fueron muchos. Porque al venir a Moisés bajando del monte, de repente escucharon el ruido y todavía no los miraban. Porque ustedes recuerdan quién le dijo a Moisés, oye, parece que hay ¿qué? Josué le dijo, parece que hay guerra. Y dice, no, ese no es un sonido de guerra. Algarabía, y había una fiestota ahí abajo. Y se oyó de no sé hasta qué altura del monte. Eran millones de personas que estaban cantando, gritando. Hermanos, hay gente que guía al pueblo de Dios. Hermanos, en el tiempo de Jesús, ¿quiénes eran los que guiaban al pueblo a perderse? Los sacerdotes, los líderes religiosos. ¿Qué dice en Hechos capítulo 20? En Hechos capítulo 20. Capítulo 20, versículo 29 al 32. Capítulo 20, versículo 29 al 32. Mire lo que dice que sucederá. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosa? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que en el tiempo del fin habrá ¿qué? Lobos rapaces. Pero los lobos rapaces salen ¿de dónde? De la iglesia, ahí están. Entre nosotros. Ahí dice la palabra de Dios que están entre nosotros. Líderes religiosos guiando al pueblo a la perdición. Predicando cosas que no son bíblicas. Hablando cosas que solamente son para entretener. Sin contar las personas que atacan el evangelio completo que se está predicando abiertamente. Tenemos una de las personas que abiertamente está declarada el ataque hacia la iglesia, Armando Alducin, que es un evangelista de la talla de Billy Graham, y tiene seguidores por muchas partes del mundo. Él abiertamente dice que los sabatistas, que son estos, que son el otro, está atacando el evangelio completo, y le dice que con que usted guarde un día de la semana, sea su lunes, sea su martes, usted haga de ese día su día de reposo. Y pues un evangelio así pues está llevando a las personas a desobedecer los mandamientos de Dios en forma muy abierta, y muchas personas pues les gusta así, porque al ser humano nos gusta lo más cómodo. Es que nos digan que las comodidades, Los mayores ataques, las mayores mentiras, escuchen lo que voy a decir, a veces no vienen de afuera, vienen de adentro. ¿Y sabe qué? Porque aquí, ¿qué es lo que acabamos de leer? Dice, se levantarán de vosotros y tratarán de ¿qué? De acarrear a muchos con sus invenciones. La gente de afuera habla. Pero hermanos, tengamos cuidado de los lobos rapaces. ¿Y cómo usted se prepara para estar listo, para no caer en las mentiras? Confiando plenamente en su palabra. Dado la jerarquía que esos líderes
Dado la jerarquía que esos líderes tienen credibilidad. Ujú. Y ahí está el grave problema. Así es. En que ellos son líderes, en que se les está creyendo a pie juntillas todo lo que ellos dicen, sin, como dijo usted al principio, sin escudriñar las escrituras, comiendo de segunda mano lo que me están diciendo, creyéndolo, sin haberlo leído en la palabra de Dios. Así es. Así es como un miembro de iglesia está siendo engañado por lobos rapaces adentro. El pueblo de Dios, cuando pide un consejo, pide el consejo bíblico. Amén. Hermanos, y haga la pregunta. Cuando alguien viene y dice, bueno, ¿y dónde está eso en la palabra de Dios? A veces tememos preguntar. ¿Y dónde está eso en la palabra de Dios? ¿Cómo? O sea, tememos preguntar y dejamos que las cosas caminen como si no hay ninguna consecuencia. Pero cuando nos gusta algo y no lo queremos hacer, decimos, ¿dónde está en la Biblia? Cuando yo estaba aprendiendo la palabra de Dios, cuando me decían algo yo siempre contestaba, a ver, enséñamelo en la Biblia, porque no me gustaba lo que me estaban enseñando. Y me lo enseñaban en la Biblia y no me quedaba de otra. Así es. Hermano, dígame, hermano. Sí, aquí dice en Mateo 24, el 3 y el 4 es una recomendación. Dice, y Mateo 24, el 3 y el 4 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal de tu venida, y qué señal habrá de tu venida al final del siglo. Y respondió el número 4. Respondió Jesús y les dijo, mirar que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, ya sabemos todas estas cosas. Pero aquí la recomendación es de que es lo que les recomendó, que nadie os engañe, porque sabemos que estamos en un tiempo donde el engaño está por todos lados. Estamos en guerra. Ahora, miren lo que dice Salmo 118, versículo 8 y 9. Salmo 118, versículo 8 y 9. Salmo 118, versículo 8 y 9. Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Otra palabra por príncipes, líderes. Hermano, no importa cuán capacitado sea la persona, no importa si tiene el MD y el HP o DDD o yo no sé qué tantas cosas, los doctorados, no importa si sabe griego, hebreo, inglés, español o cualquier otro idioma, no importa si esa persona no habla conforme a la palabra de Dios, no confíe en él. La persona que le dé un consejo, pídale que sea un consejo bíblico. Me recuerdo cuando yo era chico, una persona se le acercó a mi papá y le pidió un consejo. Y yo me acuerdo muy bien cuando mi papá le dijo, ¿quieres que te dé mi consejo o quieres que te dé el consejo bíblico? Claro que la persona dijo, pues bíblico. Y me acuerdo que a él abrió la palabra de Dios y dio el consejo. Si le gustó a la persona, no lo sé. Si lo aceptó, tampoco lo sé. Pero todo líder de Dios, todo hijo de Dios debería dar un consejo basado en la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros tomamos decisiones malas? Por ejemplo, queremos salir a vivir al campo, o queremos movernos de casa, o queremos comprar un carro nuevo, o queremos hacer cualquier cosa.
¿cómo podemos estar seguros de que la decisión que vamos a tomar es la correcta? ¿Cómo nosotros podemos hacer para no tomar la decisión incorrecta? ¿Por qué nos equivocamos muchas veces? Porque no estamos mirando al cielo. El pueblo se perdió por falta de sabiduría. El pueblo perece, se perdió por falta de sabiduría. Miren lo que dice Mateo 22, 29. Aquí está la respuesta a esa pregunta. En Mateo 22, 29 dice, entonces, lo espero, aunque lo tengo aquí en la pantalla. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ¿qué cosa? Dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué nos equivocamos? Porque ignoramos. ¿Qué quiere decir ignorar? Darle la espalda y decirle, eso no me conviene a mí. Eso no es para mí. No es que no la conocen, es que le da la espalda. Le da la espalda, la ignoran completamente. Pero hay mucha gente que la ignoran y siguen diciéndose que son hijos de Dios y son discípulos de Dios y siguen a Dios. Pero están ignorando ¿qué? La palabra de Dios. Y al ignorar la palabra de Dios están ignorando ¿qué cosa? El poder de Dios. ¿Por qué erramos y por qué fallamos y por qué somos tan mezquinos en confiar en Dios? Porque no confiamos en el poder de Dios, porque ignoramos su palabra. El Señor te dice, ¿cuál debiera de ser tu respuesta? Vamos. Hermanos, en las decisiones que nosotros hagamos, tenemos que estar seguros de qué es lo que Dios quiere. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que comprar? ¿Qué tenemos que deshacernos? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que regalar? Yo no lo sé. Pero el que cada cosa de tu vida sea basada en la palabra de Dios. Dice, todo lo que hagáis, todo lo que comáis, todo lo que bebáis, hacedlo ¿para qué? Para la honra y la gloria de Dios. Todo es todo. No solamente es un porcentaje pequeño, todo. Y erramos porque ignoramos la palabra de Dios. Y esto sí está duro. Y esto sí nos pega. Y bueno, a mí me pegó. Porque mire, el primero y más alto deber de toda criatura, yo podría decirlo, pero como está escrito, más fácil lo leo. Porque dice, el primero y más alto deber de toda criatura racional es de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar, vivir en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. ¿Cómo podemos predicarle a otro de una verdad bíblica cuando nosotros no vivimos la verdad bíblica? ¿Cómo? Es una responsabilidad muy grande que todos nosotros estemos viviendo conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos predicarle a otro sin el poder de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos llevar a otro sin el poder de la palabra de Dios? Es imposible. Por eso la gente entra y sale. No se mantiene fiel a Dios. Yo he visto mucha gente que ha aceptado a Dios. Cientos de personas que han aceptado a Dios, que se han bautizado y hoy día viven en el mundo. ¿Por qué? Porque se ignora el poder de Dios. Se ignora su palabra. Cuando Dios habla debemos de escuchar. Cuando Dios dice debemos actuar. Miren lo que sigue diciendo. Dice, día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Eso es escudriñar la palabra de Dios. Dice, con la ayuda de Dios debemos formar nuestras propias
opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Es que fulano y sutano dicen. No es que fulano y sutano digan. Es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. A veces seguimos más a otro de lo que dice que lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar la parte de nuestro cerebro y empezar a confiar plenamente en Dios. Oiga, pastor, tengo que ser como Simón Pedro. ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque es la única salvaguarda, es el salvavidas. Es la protección en medio de la guerra en la cual estamos nosotros. Su palabra. Cuando Dios habla, el universo le obedece. Cuando Dios dice, la naturaleza le obedece. Cuando Él habla, el pueblo de Dios debiese ¿de qué? De obedecerle. Pues le obedeció el aire, el viento, el agua. Y los que menos obedecen, ¿quiénes somos? Por eso me metí yo ahí. Es uno. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo en el cual ustedes se imaginan estar en la guerra y que el general diga marchen y nosotros salgamos corriendo para el otro lado. Y ni crea porque le hace más caso al general que a Dios. Bueno, a Dios el general es Dios, ¿no? Pero miren, vamos a ver en Hebreos capítulo 5. En Hebreos capítulo 5. Cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios. La palabra de Dios dice, no os engañéis, lo que sembréis, ¿eso qué? Cosecharás. En Hebreos capítulo 5, vamos a leer del versículo 12 en adelante. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de ¿qué cosa? Del bien y del mal. Hermanos, el Dios desea que nosotros crezcamos día a día en su conocimiento. Que podamos alimentarnos de cosas sólidas, de su palabra. Tristemente hoy día muchos se alimentan de raciocinios humanos. Se predica de todo menos de la palabra de Dios. Y no basta verlo, usted vea los canales de televisión o vaya a la mayoría de los lugares y es así. Hoy día se usa más el sentimiento que la palabra de Dios. El sentimentalismo. Ahora, nuestra fe se basa en el sentimiento o en evidencia. En evidencia. ¿Por qué? Porque nuestro sentimiento ¿qué va? Es como una montaña rusa. Hoy día estamos contentos, mañana estamos tristes. Pero la evidencia que Dios nos ha dado en su palabra, debiésemos basar toda nuestra vida en su evidencia. ¿Qué es lo que dijo qué es lo que le dijeron a Jesús? Señor, haz un milagro y te vamos a creer en ti. Y dicen, milagro no mirarán de mí. Evidencia se ha dado. Y es lo que el Señor desea, que nosotros podamos crecer día a día
en el conocimiento de Dios. Miren en Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios capítulo 4:14. Y no estoy poniendo textos para que podamos aprender a buscar en la Biblia. No lo estoy poniendo en la pantalla. Pero en Efesios capítulo 4, versículo 14, la palabra de Dios nos amplía este concepto y nos dice lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, nosotros necesitamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de nuestro Dios, para que nosotros no seamos ¿qué? Para que no seamos movidos de un lado para otro. Hay muchos cristianos que parece que andan en barco todo el tiempo. Van para allá y van para el otro lado. Vienen para acá y van para allá. Pero nunca están firmes en la verdad. Se la pasan de un lado a otro. Por eso yo siempre he dicho, hay que comprometernos con Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios conforme a su palabra e ir a donde Dios desea que vayamos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y mis queridos hermanos, el Señor desea que no sigamos ¿qué? Meciándonos. Usted empieza a moverse así y ¿qué va a suceder? Póngase en una mecedora. ¿Qué sucede? Se duerme. Nuestra liviandad, nosotros no lo sabemos, pero nuestra liviandad en las cosas de Dios afecta a aquellos, especialmente a nuestro alrededor, en nuestra casa. Podemos nosotros confesar, dar fe de que nuestro hijo, quien caminó en sus caminos después de que se casó, buscó su propia vida, pero ahora después que él ha pasado tiempo y él ha visto que no hay otra mejor vida la que afianzarse en Dios, él mismo ha puesto en Facebook, en línea, que él recibe a Jesucristo como su Salvador. Amén. Y no lo anda diciendo él, ni lo anda proclamando así familiarmente, pero más lo ha hecho públicamente, o sea que eso él lo ha visto en la firmeza de la palabra primeramente, en la cual nosotros tratamos de vivirla, no de hablarla, porque para él lo que le hablemos no le cuenta, pero sin embargo lo que vivamos, eso es lo que él mirará y juzgará por ello. Así es que alabamos a Dios por ello, hermanos. Gloria a Dios. Que no vivamos livianamente afectará a nuestros seres queridos en forma positiva con la ayuda de Dios. Amén. Miren lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 3:15. 1 Pedro 3:15. Dice, cuando nosotros conocemos la verdad, hermanos, hay muchas ocasiones cuando una persona se acerca y me dice, oiga, ¿usted qué piensa de esto? ¿O usted qué cree? O viene una persona y me dice, es que usted está mal por esto o por aquello. Y a veces uno le pregunta a la persona, bueno, ¿en qué forma? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tú lees? Y hay mucha gente que dice, bueno, es que le voy a dar un enlace para que usted mire un video para que entienda lo que yo quiero decir. Y a veces uno dice, no, es que yo quiero escucharlo de tu boca. O sea, si estás seguro, exprésalo. No que lo exprese otra persona. Por eso aquí dice la palabra de Dios en el versículo 15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar ¿qué? Defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
Hermanos, como cristianos, como pueblo de Dios, debemos de dar evidencia de lo que estamos viviendo. Tenemos que mostrar con nuestra propia boca lo que Dios es para nosotros. Tenemos que expresar a otros lo que Dios hace en nosotros. Tenemos que decirle a las personas lo que creemos, lo que confiamos y quién es nuestra esperanza. La esperanza, la gloria de Dios es Cristo Jesús, ¿en qué? En nosotros. Pero si nosotros no podemos expresar, ¿cómo podemos dar defensa? Si nosotros no conocemos, ¿cómo podemos defender la verdad? ¿Cómo podemos defender lo que Dios desea que defendamos cuando no lo conocemos, cuando no lo vivimos? Tenemos que empezar a crecer día a día en el conocimiento de nuestro Dios, caminar con Él en todo momento de nuestra vida. Las 24 horas del día. Y hermanos, a veces el Señor dice, quédate quieto, no digas nada, haz esto o haz aquello. Hermanos, obedezcamos a Dios. Dios nos ha dado maravillosas verdades que están descritas en la palabra de Dios. Como pueblo de Dios tenemos ¿cuántos pilares? Los cuales tenemos de ahí se han salido ¿qué? Todas las doctrinas. Los pilares de nuestros hitos. ¿Alguien se acuerda de los pilares de los hitos? Hay 7 verdades específicas que Dios nos ha dado como pueblo de Dios. ¿Las conocen? ¿Ah? A ver, ya los puse aquí. Díganme, ayúdenme. Son 7. El estado de los muertos. El santuario. La venida de Jesús. El día de fiestas. La ley de Dios. Mejor lo leemos para que ustedes se recuerden, porque van a estar adivinando. Dice, el tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nosotros nuestros ojos asombrosos. La purificación del santuario que se lleva a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. ¿Está haciendo feedback? El mensaje del primero, segundo y el tercero, y desplegó el estandarte, es ese, mire, voltee el micrófono. Voltee el micrófono. A ver. Dice, la purificación del santuario que se lleva a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. Los mensajes del primero, segundo y el tercero, se desplegó el estandarte en el cual estaba inscrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios, visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. La no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. A ver, ya que lo leímos. Bíblicamente sabemos de estos hitos. ¿Cuáles son los hitos que Dios nos ha dado? Los pilares que el Señor nos ha dado. Primero, segundo y tercer ángel. Mensaje del tercer ángel. ¿Cuál otro? Santuario, la ley de Dios, el sábado y el estado de los muertos. ¿Se me olvidó uno? Dije todos, ¿verdad? Hermanos, Dios nos ha dado maravillosas verdades en su palabra para que nosotros las conozcamos. ¿Cómo vamos a dar defensa de nuestra fe si no la conocemos? ¿Cómo podemos hacerlo? Necesitamos que empezar a empaparnos de las verdades eternas que Dios tiene preparadas para nosotros. Miren en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Y ya estamos aterrizando. 2 de Timoteo
capítulo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué cosa? La palabra de Dios. O sea, todo hijo de Dios debiera saber cómo dar razón de su fe con la palabra de Dios. Me acuerdo una persona me llamó y me dice, oiga, véngase para acá porque aquí tengo unos hermanos de tal iglesia y quiero que usted venga a hablarles. Y yo le dije, ¿por qué tengo que ir hasta allá? ¿Por qué no das tú tu testimonio? ¿Por qué no tú le muestras a en quién tú crees? Y dijo, bueno, voy a tratar. Y yo no fui. ¿Por qué? Porque todos tenemos que dar razón de nuestra fe. Tenemos que saber lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que estar en pie en este tiempo de batalla, no con nuestras fuerzas, sino con la fuerza de ¿quién? De nuestro Dios. Y confiando plenamente ¿qué? En sus promesas. Necesitamos crecer. Ahora miren lo que dice el versículo 24 del mismo capítulo. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Apto ¿para qué? Para enseñar. Sufrido. 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que estén cautivos a voluntad de Él. Ahora, Dios desea que nosotros disciplinemos o corrijemos a la persona con nuestro propio razonamiento. ¿Así es? No, ¿con qué? Con amor y la palabra de Dios. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo nosotros conocemos la verdad? ¿Cómo conocemos nosotros la verdad? Escudriñando las escrituras. Todavía un poco más antes de eso. ¿Cómo usted conoce la verdad? Conociendo a Dios. Vamos a ir todavía más profundo. Ustedes ya lo leyeron, aquí lo leímos. Léanlo otra vez. ¿Cómo usted llega al conocimiento de la verdad? ¿Qué es la verdad? En Juan capítulo 17 dice, y tu palabra es ¿qué? La verdad. En Juan capítulo 16 dice, y el Espíritu es verdad. En Juan capítulo 14, 16 dice, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Cristo Jesús es la verdad. En Salmo 119 nos dice, y su ley es la verdad. ¿Cómo usted conoce a la verdad? Léalo ahí, lo acabamos de leer. Lea el versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer. O sea, ¿cómo nosotros empezamos a conocer la verdad? Cuando nosotros ¿qué? Nos arrepentimos. Denme otro concepto más de arrepentimiento. Dígame. Reconocer que somos pecadores. Es la primera. Reconocer que somos pecadores. Sí, hermano. En Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habrán creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, antes de eso, el Señor dice, cuando usted se arrepiente, el Señor le da su verdad. Después hay que permanecer en la verdad, para que esa verdad nos haga ¿qué? Libres. Pero cuando usted no deja a un lado su orgullo, su suficiencia propia,
usted no puede conocer la verdad, porque la verdad lo va a hacer cambiar. La verdad lo va a hacer libre. La verdad lo va a mover a que tenga que dejar algunas cosas. ¿Y esas cosas qué es? Su orgullo y su suficiencia propia. Pero cuando usted se arrepiente dice, y así entonces podrán entender la verdad. Y mis hermanos, cuando nosotros entendemos la verdad, ¿quién es el que nos enseña la verdad? ¿Un servidor? A ver, ¿quién enseña la verdad? Salmos, Juan capítulo 14, Salmos 51, Salmos 51, y vamos a ver, a descubrir quién es el que enseña la verdad. Yo soy un instrumento que hablo de la palabra de Dios. Yo no les doy entendimiento de la verdad. Yo estoy solamente hablando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios y compartiendo mi testimonio con ustedes. Amén. Yo soy un siervo de Dios que tengo que sujetarme a la palabra de Dios. Y yo soy lo único que estoy compartiendo es la palabra de Dios. En Salmos 51, en el versículo 10, vamos a ver quién es el que nos enseña la verdad. El 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Muy conocido texto. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Quién es el que nos enseña la verdad? Ahora vamos a ver en Juan capítulo 14 versículo 26. Juan 14, 26. El Señor nos enseña la verdad y nosotros le enseñamos a los demás. En Juan capítulo 14 versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es el que nos enseña? El Espíritu Santo. ¿A quién tenemos que pedirles la sabiduría? A Dios y al Espíritu Santo, para que nos lleve ¿qué? Al entendimiento de su palabra, de su verdad. Por eso cuando dice la persona que dice, es que no podemos estar de acuerdo, pero podemos seguir alabando a Dios. Hermanos, yo creo que esa frase está equivocada. Porque Dios no es un Dios de confusión. Él es el que nos enseña y hace de todos un pueblo. Un pueblo. No una religión, no una denominación. Él hace un pueblo. Y Él es el que los hace. Él es el que nos enseña. Cuando nosotros no aceptamos y diferimos, es porque nuestro orgullo y nuestra suficiencia propia se ponen en medio. ¿Me entendieron lo que quise decir? Absolutamente. ¿Por qué? Porque ignoramos la palabra de Dios. Ignoramos su poder. Dios tenga misericordia de nosotros. Tristemente, cuando permitimos que el engaño tome control de nuestras mentes, de nuestros corazones, cuando le permitimos que tome el control, puede ocasionar mucha tragedia en nuestra manera o en nuestro plan de crecer, de poder descubrir todo lo que Dios quiere hablarnos, porque Dios, si nosotros nos dejamos que el enemigo nos engañe de alguna forma, Dios no va a poder avanzar
con el crecimiento que tiene programado para cada uno de nosotros. Por lo tanto, Dios nos ayude y podamos seguir con la libertad. Amén. Nos da. Ahora, miren en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, para reafirmar lo que acabamos de hablar y lo que el hermano acaba de decir. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, este no es, este es el que acabamos de leer. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Note lo que dice. ¿Lo tenemos? Amén. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Espérenme. ¿Ven? Yo no estoy enseñando. Yo estoy hablando la palabra de Dios. El que enseña, sigue diciendo el versículo. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Quién es el que nos unge? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos enseña. Amén. Hermano, usted, yo, cada uno de nosotros solamente tenemos que hablar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando se avienta la palabra de Dios, no regresa ¿qué? Vacía. ¿Por qué? Porque el que enseña es el Espíritu Santo. Para que seamos instrumentos de Dios, necesitamos vivir ¿en qué? En el Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesita vivir en nosotros para ser fieles siervos de Dios, para poder enseñar las verdades de la palabra de Dios que Dios va a usar. Por eso dice aquí, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Podemos estar todos unidos en un mismo sentir. Amén. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos mueve al entendimiento. El Espíritu Santo es el que nos guía. Hermanos, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo inunde nuestras vidas, no necesitamos de nadie que nos enseñe. Venimos a tener un mismo sentir, y el mismo sentir nos llena del Espíritu Santo para ser fieles servidores de Dios. Ahora, yo me pregunto, ustedes saben que yo hago muchas preguntas, ¿verdad? Ustedes saben que esa debería de ser algo que todos deberíamos de hacer. Vamos a leerlo. Proverbios 15. Y miren que yo hago las preguntas porque yo se las hago a Dios. Y cuando yo hago la pregunta a Dios es porque espero una respuesta de Dios. Pero aquí la palabra de Dios dice que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando nos vamos y hablamos con Dios, nosotros debiésemos de hacerle preguntas. Miren lo que dice en Proverbios 15, 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. ¿Qué es lo que nos quiere decir este versículo? Que tenemos que hacer ¿qué? Preguntas para obtener ¿qué? Una respuesta. Hermanos, cuando usted se acerque a Dios, pregúntele: ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? ¿Qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo vaya? El Señor te dice, pregúntale. Dice, el corazón del justo piensa para responder. Y Dios siempre nos responde. Preguntémosle al Señor. Digámosle al Señor: Señor, yo no entiendo esto. Enséñame. Yo quiero la respuesta. Dígame. El gran filósofo Sócrates basó la mayoría de su filosofía en preguntar, no en decirle a la gente, sino en preguntar, y esa fue su filosofía. Así es. Y así fue como creció y se hizo famoso, preguntando.
Ahí, ¿saben ustedes que yo hago muchas preguntas? Y a veces hago las preguntas sin saber la respuesta. Ustedes no lo saben, ya se los dije. Pero ¿saben quién es el que muestra la respuesta en el momento en que tiro la pregunta? Porque dije, a veces, yo le voy a ser sincero, a veces hago una pregunta y digo, caray, pero yo no sé la respuesta. ¿Y saben qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos muestra la respuesta. Amén. ¿Y saben qué? A veces el hermano o la hermana dice algo y dice, allá está en la palabra de Dios. Y vamos a la palabra de Dios y encontramos la respuesta. Yo lo he experimentado y la honra y la gloria sea para Dios, porque Él es grande y maravilloso, de que Él tiene la respuesta a todas nuestras preguntas. Y las preguntas nos tienen que mover ¿a qué? A recibir una respuesta. El justo hace la pregunta y espera una respuesta. Piensa antes de contestar. Y el Señor es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Pregúntele a Dios. Señor, ¿quieres que yo vaya a este lugar? ¿Quieres que yo me mueva para allá? ¿Quieres que yo compre esto? ¿Quieres que me deshaga de aquello? Hermano, pregúntele a Dios y el Señor le va a tener su respuesta. Miren lo que dice aquí en esta cita. Dice, toda posición en favor de la verdad tomada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos. Los más encumbrados de los grandes hombres del mundo serán puestos en relación con la verdad, y por lo tanto toda posición que tomemos debiera ser examinada críticamente y probada con las Escrituras. Toda la posición que tú tomes, que pase la prueba de la palabra de Dios. Si tú adoras a Dios de una forma, que esa forma sea aprobada por Dios. Que si tú alabas a Dios de una forma, que sea aprobada como Dios quiere. No toda alabanza, no toda adoración llega al reino de los cielos. Y el mayor ejemplo lo tenemos en Caín y Abel. Los dos fueron a adorar. Los dos llevaron sacrificio. Uno obedeció y uno hizo lo que él quiso hacer. ¿Quién fue justificado y quién fue rechazado? ¿Ustedes recuerdan aquellos que se presentaban en el templo? ¿Y qué dice aquel? Señor, te doy gracias porque yo no soy como este. Los dos fueron al mismo lugar. ¿Y fueron a qué? A adorar. Y fueron a pedir. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Aquel que se sentía mayor que el otro no salió justificado, pero el que se sentía humillado salió justificado. Todo lo que nosotros, toda posición que tomemos, tiene que pasar la prueba de la palabra de Dios. Toda. Por eso, como pueblo de Dios, al tomar decisiones, tenemos que pasarlo todo por la palabra de Dios. No podemos bajar los principios de la palabra de Dios. No podemos bajar los estandartes que Dios nos ha dado. No podemos vendernos. Pero toda posición, todo lo que hagamos tiene que ser examinada críticamente y probada por la palabra de Dios. Dios desea que nosotros dediquemos tiempo a nuestro Dios. Miren lo que dice en Salmo 119, versículo 99. Salmo 119, versículo 99. Salmo 119, versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Qué debería ser nuestro primer pensamiento? ¿Qué debería ser nuestra meditación diaria? ¿Qué cosa? Sus testimonios. Sus estatutos. Ustedes saben que Dios sabe que nosotros nos olvidamos de las cosas muy fácilmente, ¿verdad?
Por eso nos repite en más de una ocasión. Mirad que nadie os engañe. ¿Cuántas veces lo repitió? 3, 4 veces o más. ¿Acaso no habéis escuchado lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuántas veces lo repitió? Como 3, 4 veces. Y decía, escuchar. El que tiene oídos, oiga. ¿Cuántas veces lo repitió? O sea, Dios siempre se repita porque sabe que nosotros ¿qué? Nos olvidamos. Miren lo que Dios quiere que hagamos con la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, y ya con esto vamos a terminar. En Deuteronomio capítulo 6, en el versículo del 6 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 9. Deuteronomio 6, versículo 6 al 9. Dice la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Lo primero que tenía que ser es ¿en dónde? En el corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuántas horas abarcó en ese versículo? Las 24 horas. ¿Verdad? Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios desea que su palabra esté delante de nosotros todo el tiempo. Y Él puso señales para que nosotros no nos olvidáramos. Dice, ¿las pondrás en dónde? En los marcos de la puerta. Las atarás. Las atarás. Y las tendrás enfrente de tus ojos. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 11. Versículo 18 al 20. Y nuevamente dice, aquí vuelve a repetirse, que lo primero que tienes que hacer es ponerlo ¿en dónde? En el corazón. Miren lo que dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Versículo 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios se volvió a repetir. Dios desea que tengamos su palabra, sus mandamientos, sus estatutos durante todo el día. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que tengamos esto? ¿Cuál es la razón de que Dios se repitió 2 veces al decirnos lo mismo para que prestemos atención? Miren el versículo 16 y 17. Aquí está la razón. Dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatue. Otra palabra de infatue, ¿qué es? ¿Se llene de qué? De orgullo. Que se crea autosuficiente. Y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros que tengamos su palabra delante de nosotros todo el tiempo? Para que no seamos ¿qué? Desviados y no seamos ¿qué? Idólatras. ¿Ustedes recuerdan lo que estudiamos en estudios anteriores? Que un idólatra, Dios dice que el idólatra es aquel que odia a Dios. ¿Dónde usted lo encuentra eso? Al final
del segundo mandamiento en Éxodo capítulo 20. Todo aquel que tiene un ídolo y es idólatra, odia a Dios. Así lo dice la Biblia. ¿Se recuerdan ustedes? Me aborrecen. Dice, me aborrecen. Entonces dice aquí que las cosas, Dios quiere que tengamos siempre su palabra para que no seamos idólatras, para que no le odiemos. Y sigue diciendo el versículo 17, y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Eso estamos viviendo este día, estos días. Estamos viviendo estos días de esa manera, donde el mundo, estamos viviendo en este mundo idólatra, adorando a otras cosas, a otros dioses, y nos desviamos del camino de Dios. Hermanos, el deseo de nuestro Dios es que vivamos conforme a un escrito está. Amén. Si usted tiene ideas preconcebidas, ¿a qué me refiero a eso? Que se nos ha enseñado y que se han convertido en tradiciones, páselas por la prueba de la palabra de Dios. Vivamos con un escrito está. Amén. Que toda decisión que tomemos la pasemos Por el filtro de la palabra. por el de Dios. filtro de la palabra de Dios. Amén. ¿A dónde tenemos que ir? Que el Señor nos diga. Vamos a salir bien raspados. Yo nada más quiero compartir esto con ustedes. Dígame, a ver, páseme el micrófono para que lo escuchen también los del internet. Vamos a salir muy raspados. Yo nada más quiero compartir esto, pastor. En 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos Amén. y perdonaré sus pecados Gloria a y Dios. sanaré su tierra. Gloria a Dios. Lo que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 6, Amén. 16 y 17. Hermanos, no es momento de ir a buscar a Dios y humillarnos ante Dios. Bíblicamente, en el calendario bíblico, en este mes, es el día de la expiación. Y en el día de la expiación, el pueblo de Dios tenía que ir a buscar a Dios en humillación, buscándole con todo el corazón, humillándose y pidiendo perdón por sus pecados. Y el Señor prometió que Él lo hará. El Señor dijo, es tiempo de humillarnos y entregar, dejar a un lado el orgullo, la suficiencia propia. Que a veces eso es lo que nosotros nos gozamos de decir, es que yo soy quien soy. No me parezco a nadie. A mí no me la hacen. Ayer estuvimos a 22 de octubre, pastor. Aquí está. Ayer estuvimos a 22 de octubre, estaba diciendo el hermano Dante, anoche. ¿Y qué nos recuerda el 22 de octubre de 1844? El cumplimiento de la profecía. Sí. Hermanos, tenemos una gran necesidad. Vamos a ponernos de rodillas y humillemos nuestro corazón a Dios. Busquémosle, que Él quiere ser encontrado. Porque Él es el que nos busca. Oremos. Querido Padre, Señor, en las alturas que estás en la altura de los cielos, Señor. Gracias, Dios mío, por hablar a nuestros corazones. Señor, que en esta hora
Que tu Espíritu Santo nos despierte a las realidades eternas. Que no ignoremos tu palabra y mucho menos tu poder, sino que al contrario, Señor, nos afiancemos día a día más en tu palabra. Que confiemos plenamente en tu poder, que confiemos plenamente en tu amor y misericordia, Señor. Señor, tú nos estás buscando, nos llamas. Y Señor, hoy te queremos decir, henos aquí. Queremos ser encontrados por ti. Humillamos nuestro corazón, quitamos a un lado nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia. Señor, te queremos pedir de que tú hagas los cambios necesarios en nuestras vidas. Que tú nos des la certeza de que tú estás en control de todas las cosas, Señor. Enséñanos, redargúyenos, dirígenos. Hay muchos planes que cada uno de nosotros tenemos. Danos la certeza de que esos planes están dirigidos por ti, Señor. Que vamos a ir al lugar donde tú quieres. Que vamos a hacer lo que tú quieres. Y Señor, danos la sabiduría de lo alto para poder hacerlo. Señor, tu pueblo clama ante ti hoy en día, pidiendo tu perdón, pidiendo tu misericordia, Señor. Amén. En este tiempo en el cual el pueblo debiese de arrodillarse y pedirte, Señor, te lo pedimos, pero en este día queremos glorificarte porque sabemos de que tú ya has hecho en nuestras vidas la santificación, la redención y nos has perdonado de todos nuestros pecados, Señor. Amén. Gloria sea a ti, Señor, por los siglos de los siglos, porque eres grande en amor y misericordia, porque nos hablas y no nos has dejado en tinieblas, porque nos has mostrado tu luz y nos has dado tu verdad para que la sigamos y la vivamos, Señor. Permite que esta verdad que tú nos has dado, que sea una realidad en nuestras vidas para que podamos nosotros llevarla a otros que no te conocen, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros en esta hora. Gracias, Señor, por tu grande amor. En Cristo Jesús, Señor, te queremos pedir todo esto y aún todo aquello, Señor, que no se nos ha pasado, Señor, pero que tú conoces y que está en cada uno de nuestros corazones. Por todos los alimentos que vamos a tomar, los físicos, que sean un beneficio para nosotros, Señor. Tenemos costumbre de pedirlos por ellos para cuando pasemos al comedor, Señor. Pero te queremos pedir que cada una de las cosas de nuestra vida, Señor, sean dirigidas por ti. Que tú las bendigas. Amén. Que tú nos llenes de tu gozo y de tu paz. Amén. Señor, gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.